Hola, este es el LG QNET 85A, un modelo del 2025, y en este video te traigo el unboxing rápido y la reseña completa de este Smart TV 4K. Y de entrada lo que necesitas saber, o lo más importante, es que es un televisor muy recomendado en distintas áreas: brillo, colores, ángulos de visión, sistema de audio, funciones Smart, pero no es para todo el mundo, especialmente para aquellos amantes a la profundidad de colores negros en escenas oscuras. Porque para muchos, incluyéndome, no es realmente un mini LED si tenemos en cuenta el concepto al cual estábamos acostumbrados, pero creo que en escenas oscuras por lo menos es decente para muchos usuarios. Dentro de la caja encuentras el cable de energía, por supuesto, que va ubicado aquí en esta parte posterior del televisor, y también vas a encontrar esta especie de pinchito que puedes ubicar aquí para que este cable quede mucho más estable y no se pueda desconectar tan fácilmente, es decir, que por accidente esto no vaya a ocurrir. También vamos a encontrar este otro dispositivo que podemos adaptar en estos dos agujeros para organizar mejor los cables de las entradas si así lo requieres. También encontrarás la guía de instalación, el manual de usuario, también la tarjeta de garantía. Encontrarás además sus respectivas bases laterales con sus 4 tornillos y por supuesto su renovado Magic Remote. Personalmente me gusta mucho, estoy muy contento que LG por fin haya cambiado el diseño y haya decidido hacerlo mucho más cómodo al agarre, es decir, mucho más ergonómico, y que haya conservado la función de poder hacer scroll y de hacer aparecer un cursor en pantalla. Y además de que su agarre es mucho más estable y de que no se resbala, me parece genial que no genere huellas. Cuando uno lo agarra, en el modelo pasado sí generaba huellas, en este no. Visto desde su parte baja, tiene un diseño delgado de apenas 2,97 centímetros, aún así considero que tiene un buen sistema de disipación de calor, y en esta parte central encontramos el botón para encendido y apagado. La instalación de las bases es realmente muy fácil, se pueden colocar a dos alturas, más cerca a la mesa o más alejada de la mesa. Debes primero adaptar los tornillos, los dos, de esta manera. Luego debes decidir si quieres colocarlas más cerca a la mesa o más alejadas de la mesa. De esta manera las adaptas y luego haces una pequeña fuerza hacia arriba, y después de esto colocas esta tapa para que queden bien ajustados, para que no se vayan a salir las bases. Este mismo paso obviamente lo aplicas en la otra base lateral, y si quisieras quitarlas, quitas primero esta tapa, luego haces una fuerza hacia abajo como te muestro y quitas el pie lateral que decidas remover, por si de pronto quieres modificar la altura o si simplemente quieres colocar tu televisor en una base de pared. Recuerda que es muy importante este paso de volver a añadir esta tapita para que queden muy bien asegurados los pies o bases laterales de este Smart TV. Además incluye estas tapas para que todo quede mejor organizado y más estético en su parte posterior, como te voy a mostrar. Las colocas de esta manera, si quieres también las puedes remover, ya esto queda de acuerdo a tu gusto personal. Como te decía, este modelo, aunque tiene un diseño delgado, tiene buenos sistemas de disipación de calor en su parte alta y en su parte baja. Así los he visto desde su parte posterior. Este modelo tiene un peso total, contando las bases, de 14,9 kilogramos. Y la distancia entre agujeros para instalarlo en una base de pared es de 30 centímetros en horizontal y en vertical. Así los he visto desde uno de sus laterales. Tengo que decirte que la estabilidad de este modelo es realmente muy buena, es uno de sus puntos fuertes. El ancho de sus bases o pies laterales es de 28 centímetros. Y la distancia entre bases para este tamaño de 55 pulgadas es de aproximadamente 108,3 centímetros. Hablando de sus funciones Smart, por si no lo sabías, el sistema operativo se llama WebOS. Tiene buena fluidez. El Magic Remote se complementa muy bien con él. La tienda de aplicaciones es propia de ese sistema operativo, tiene una gran variedad de aplicaciones, incluyendo muchas de las más populares como Netflix, Crunchyroll, HBO Max, Disney Plus, YouTube, DirecTV Go, entre muchísimas otras. Pero es verdad que no le puedes instalar archivos APK porque el sistema operativo no está basado en Android. Sin embargo, esto lo puedes solucionar adaptando una TV Box a alguno de sus puertos HDMI.
Cada que instales una aplicación aparecerá aquí en este menú de inicio. Las aplicaciones recién instaladas aparecerán en las últimas posiciones. Tú puedes mover estos iconos de ubicación a voluntad si así lo requieren, lo cual me parece muy útil, o lo puedes dejar para que el televisor lo haga de forma automática de acuerdo al uso que más le des a cada aplicación. Yo personalmente la opción que más utilizo o la aplicación que más utilizo es el navegador web propio de este sistema operativo. ¿Por qué? Porque permite reproducir contenido multimedia y me parece genial. A veces aparece publicidad, aunque bien cuenta con bloqueador de anuncios, no siempre funciona. Aún así es fácil de navegar por este navegador web gracias al Magic Remote y como te digo se puede reproducir contenido multimedia. Y también se puede adelantar o retroceder de una forma muy fácil y rápida como te muestro. También desde aquí, si así lo requerimos, podemos acceder a la función Multiview para, por ejemplo, en una pantalla visualizar el navegador web y en la otra, por ejemplo, la aplicación LG Channels y aquellos canales que, por ejemplo, tengamos sintonizados a través de la señal TDT en nuestro país. Aunque a la función Multiview también podemos acceder desde este menú como te muestro. Puedes, por ejemplo, acceder a la función de compartir pantalla también con tu smartphone que tenga Android como sistema operativo o también iOS. Y en una pantalla puedes, por ejemplo, visualizar la aplicación YouTube, el navegador de internet, una cámara web o algo que tengas conectado a algún puerto HDMI, por ejemplo. En cuanto a la fluidez o suavidad del sistema operativo, destaco que en los modelos de este año este menú aparece más rápido. Tenemos acceso a la función Chatbot en caso de que tengamos alguna duda de alguna función. También podemos buscar recomendaciones. Directamente podemos usar el asistente de voz, el cual se puede personalizar directamente con nuestra voz, iniciando sesión con nuestra cuenta LG o la voz de otra persona, iniciando sesión con otra cuenta LG. Y todo se personalizará de acuerdo a los gustos y voz de cada usuario. Como te decía, quiero destacar mucho que la fluidez del sistema operativo ha mejorado a la hora de abrir este menú, a la hora de acceder a las configuraciones avanzadas, cuando queramos modificar algún parámetro en el apartado de brillo, de color, de claridad, entre otras cosas. Como por ejemplo cuando queramos modificar o mejor dicho activar alguna de las funciones con inteligencia artificial que nos ofrece este modelo o más concretamente ese sistema operativo, imagen de inteligencia artificial Pro, configuración de brillo por inteligencia artificial para que se adapte de acuerdo al ambiente, selección de género si es una película de acción, de comedia por ejemplo, sonido de inteligencia artificial, afinación acústica por medio de inteligencia artificial, entre otras opciones. O también puedes acceder a estas funciones, entre otros parámetros, por medio del asistente de voz que funciona a través de inteligencia artificial. Como te digo, puedes acceder a modificar este tipo de parámetros que ya te he mostrado, por ejemplo, buscar películas, recomendaciones, entre otras opciones. También tendremos acceso a la función siempre listo. Esto lo podemos hacer desde el primer encendido, las primeras configuraciones o a través de este menú para, por ejemplo, cuando apaguemos el televisor podamos escuchar, por ejemplo, música o, por ejemplo, reproducir contenido audiovisual que nos ofrece la galería de arte de LG de forma gratuita. Por cierto, aquí en estas configuraciones de centro de asistencia, aquí en optimizador de memoria, si en algún momento encontramos que el sistema operativo se ralentiza un poco porque lo hemos utilizado con muchas aplicaciones, podemos darle clic aquí en comenzar para que el televisor optimice la memoria y el sistema operativo se sienta mucho más suave y fluido. Y por supuesto podemos conectar vía Bluetooth a este televisor dispositivos como controles de videojuegos, también por supuesto barras de sonido o torres de sonido, entre otras cosas. Ahora sí, vamos con su calidad gráfica en cuanto a brillo y colores, que es lo que más quiero destacar de este modelo. Primero empezando con los modos de imagen que ofrece, en este caso en alto rango dinámico, incluyendo el asistente de imagen personalizada, el cual por medio de inteligencia artificial te ofrece varias opciones para que de acuerdo a tus gustos el televisor cree un modo de imagen, como ya mencioné, personalizado. En mi caso, por ejemplo, hice unos ajustes o escogí estas imágenes porque a mí no me gusta una escena que luzca demasiado saturada en cuanto a contraste y definición y colores, sino más bien una escena mucho más suave, menos saturada, más tranquila, más natural, por decirlo de alguna forma. Pero obviamente luego de esto, si así lo requieres, puedes escoger el resto de modos de imagen para mayor variedad. El modo vívido si requieres más contraste, más vividez en colores. El modo cine o filmmaker si quieres un resultado más cálido.
y con una experiencia más cinematográfica, evitando lo que se conoce como artefactos cuando hay mejoría digital. Todo depende de acuerdo a tus gustos. En eso LG, en este QNET 85 y sus otros modelos, ofrece una muy buena variedad en calidad gráfica. Y por si te preguntabas cuál es la tecnología de color que manejan los televisores QNET actualmente, y lo digo porque antes se conocía por combinar NanoCell con Quantum Dots. Lo que pasa es que LG este año ha decidido utilizar una tecnología propia basada en filtros de color que influyen en la eliminación de la onda de luz azul, que es innecesaria, para mejorar así el rango de color, la precisión de los colores. Esto se mezcla además con una certificación del 100% de color por medio de Intertech. Esto permite que ya no tengan que utilizar la tecnología Quantum Dots, que muchas veces influía en no permitir la mejor precisión de color posible. Entonces, con su tecnología propia Dynamic QNET Color, esto sí se puede lograr, es decir, mejor precisión de colores. Y además, a esto sumado el hecho de que tiene panel ADS, también influye muchísimo, no solamente en lo mencionado de precisión de colores, sino también en la mejora de los ángulos de visión. Entonces las dos cosas combinadas, o sea el hecho de que tenga panel ADS junto con la tecnología Dynamic QNET Color, hacen de este modelo QNET 85A una de las mejores opciones para ver partidos de fútbol, para jugar videojuegos o ver otro tipo de contenido con familiares o amigos que se deban sentar alrededor de esta pantalla, porque no van a experimentar colores lavados ni blanquecinos. Quiero añadir que tanto en rango dinámico estándar como principalmente en alto rango dinámico, este modelo logra una alta cantidad de brillo, más que suficiente para contrarrestar muy bien los reflejos de luz natural o artificial. No digo que sea perfecto, pero lo hace muy bien. Y también podrás disfrutar de una experiencia óptima de alto rango dinámico cuando el contenido sea compatible con alguna de las tecnologías, como por ejemplo HLG, HDR10. Y como lo es este caso con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, que cuenta con metadatos dinámicos para que en cada escena nos pueda proveer del mejor balance entre el contraste, el realce de colores y, más importante aún, el nivel de detalles. Esta tecnología es principalmente buena tenerla en un televisor que tenga una alta cantidad de brillo, como es el caso de este LG QNET 85A, porque en televisores con menos brillo no hace una gran diferencia. Y si por ejemplo el contenido tiene HDR10, cuentas con esta función mapeo de tono dinámico para mejorar aún más el resultado en cuanto a brillo, contraste y nivel de detalle. Eso también lo puedes colocar en modo profesional para modificar esos parámetros de forma manual de acuerdo a tu gusto, pero normalmente en encendido sería lo más recomendado para el mejor resultado, para una mejor experiencia de alto rango dinámico, si el contenido cuenta de forma nativa con alguna de las tecnologías mencionadas. Por cierto, por si te lo preguntabas, este modelo sí cuenta con esta opción para reducir la luz azul, con el objetivo de evitar la fatiga visual. Sé que para muchas personas es muy importante tener esta opción. Y hablando como tal del contenido en rango dinámico estándar, los modos de imagen cambian, son más. La diferencia principal es que generan menor cantidad de brillo, aunque aún así considero que es suficiente, pero obviamente en alto rango dinámico el televisor puede generar más cantidad de brillo. Entonces mira, hasta aquí te puedo decir que este modelo en cuanto a precisión de color, volumen de color, cantidad de brillo, manejo de reflejos, nivel de detalles, es una de las mejores opciones, si no es que la mejor dentro de su gama que puedes adquirir actualmente. Y es que aún me faltan cosas por destacar, como por ejemplo la uniformidad de colores grises, que es muy buena, con muy poco el efecto de pantalla sucia, con un resultado muy similar a lo que puedes encontrar en un televisor con tecnología OLED. Y lo bueno es que cuando veas contenido con mucho volumen de color, el efecto de pantalla sucia será prácticamente imperceptible. También quiero destacar muchísimo el escalado de imagen, porque los procesadores LG son de los mejores en esta área. Y no quiero decir que el contenido de hace 20 o 30 años te lo vaya a mostrar en 4K, porque eso no lo va a lograr ningún televisor 4K actual. Pero cuando ese es el caso, los procesadores de imagen de los televisores LG intentan y de hecho logran mostrarte la mejor suavidad posible con la menor cantidad de partes pixeladas y borrosidad posible. Esto sí lo puedo asegurar porque ya lo he comparado con otros modelos de su misma gama y el resultado simplemente es mejor en esta área, en este QNET 85A.
También quiero mencionar que el manejo del movimiento es muy bueno. No quiero decir que sea perfecto. Es muy bueno en el sentido de que el televisor te da la opción de modificar de forma manual o automática la reducción del efecto conocido como judder, temblor o vibración, también el efecto conocido como borrosidad o difuminación, accediendo a este parámetro TrueMotion. Normalmente natural podría ser un buen equilibrio, pero como te digo, puedes modificar los efectos mencionados para reducirlos de forma manual. El movimiento Pro no lo recomiendo mucho porque oscurece la imagen y puede generar en algunas ocasiones el efecto conocido como soap opera o efecto telenovela. A mí personalmente me gusta el movimiento suave porque, como su nombre lo indica, genera el mejor resultado en cuanto a suavidad, y es que los artefactos o deformaciones que se perciben son muy mínimas y para nada molestas desde mi punto de vista. Ahora sí, vamos con el punto, digamos que menos positivo o más o menos negativo de este modelo, y es su rendimiento en escenas oscuras. Aquí quiero aclarar que no me pareció tan terrible como pensé que sería, teniendo en cuenta que su tecnología de retroiluminación, aunque se anuncia como mini LED, como mencioné al principio, no es realmente una tecnología mini LED como la conocemos desde su lanzamiento hace algunos años. Y es que cuando aplico el dimming test me doy cuenta, y tú también te puedes dar cuenta, que es más bien una tecnología de retroiluminación LED Edge o LED Edge Mini LED, como le prefieras llamar, con apenas 6 zonas de atenuación local, todas en vertical, ninguna en horizontal. Aquí el efecto conocido como blooming o de halos de luz es muy notorio, es muy molesto. Pero antes de seguir, quiero destacar que aún en condiciones de una habitación iluminada, al ver ese tipo de contenido se puede percibir un buen nivel de detalles y volumen de color. Sin embargo, al apagar las luces de la habitación y con ciertas escenas, especialmente cuando hay subtítulos, te lo repito, el efecto conocido como halos de luz o blooming que te mostré en el dimming test es muy perceptible, en algunas ocasiones puede resultar muy molesto. También es cierto que los resultados pueden variar según cada tipo de contenido y si tiene o no algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Aquí te muestro resultados con la tecnología Dolby Vision. Si apago la atenuación local de LED, el efecto blooming o de halos de luz desaparece, pero los colores negros lucirán aún más grisáceos con un efecto clouding o efecto de nubosidad más notorio. Para algunas personas que no son exigentes probablemente no sea un problema. De hecho, puede resultar una experiencia tolerable, amena, con un nivel de detalle suficiente. De hecho, si vas por ejemplo a una sala de cine, nunca vas a experimentar colores negros profundos. De hecho, podrías experimentar un resultado muy similar si tenemos en cuenta ese aspecto. Pero como te dije desde un principio, este modelo no es para todo el mundo. No es para quien quiera una mejor profundidad de colores negros. No es para quien quiera lo que conocemos realmente como un televisor mini LED, o sea, con luces LED pequeñas en su formato Full Array, o sea, de matriz completa alrededor de toda la pantalla. Obviamente su parte posterior con una mayor cantidad de zonas de atenuación para lograr colores negros mencionados más profundos y menos nivel del efecto conocido como blooming o halos de luz. Y quiero detenerme mucho aquí porque sé que es una de las partes más importantes para la gran mayoría de usuarios. Tú te preguntarás por qué LG decidió colocarle el adjetivo mini LED. Pues muy probablemente sea porque no existe como tal una norma que rija a esa tecnología. Es decir, no existe una norma que diga que un televisor mini LED debe sí o sí tener luces mini LED pequeñas en su formato Full Array. O sea, la tecnología Full Array sí existe. De hecho, si vas a ratings.com y vemos un televisor que sabemos que es mini LED, Ratings coloca en el apartado de backlighting o tecnología de retroiluminación Full Array y no mini LED como tal, aunque se comercialice como un modelo mini LED. No sé si esta vaya a ser la tendencia, ya lo vimos en el QN70F de Samsung, ahora lo vemos en este LG QNET 85A. Esperemos que esa realmente no sea la tendencia, esperemos que las marcas no digan a futuro que sus televisores son mini LED solamente porque alcanzan altas cantidades de brillo. Porque realmente lo que más queremos en un televisor con tecnología mini LED es un mejor rendimiento en escenas oscuras. Como te digo, este modelo no hace un trabajo tan terrible como pensé que sería. De hecho, puede resultar ameno, agradable o por lo menos
tolerable para muchas personas, pero para otras que somos más exigentes, con colores negros más profundos, este modelo probablemente no sea la mejor opción. Pero si quieres algo con muy alta cantidad de brillo, colores precisos, buenos ángulos de visión y un resultado decente en escenas oscuras, tal vez podrías tenerlo en cuenta. Porque además quiero decir que su procesador influye mucho en que el resultado en este tipo de escenas sea mejor en comparación a modelos de otras marcas de la misma gama. Con esto me refiero a que el nivel de detalles es mejor, aunque a veces se pueda percibir algo de efecto blooming y colores negros no tan profundos. Cuando hablo del nivel de detalles hablo de realmente de todo, de lo que se ve al fondo de cada escena, los detalles del rostro de cada personaje, de sus espadas, de los caballos, entre otras formas. Ahora vamos con algo que también es muy importante y en donde rinde muy bien este modelo, que sería el área gaming. Tiene 4 puertos HDMI 2.1, todos compatibles con los 120 Hz en 4K, junto con tecnologías de frecuencia de actualización variables. En este caso hago la prueba con mi Xbox Series X. Y aquí tú dirás, pero no es compatible con los 144 Hz en 4K. Pues bien, si lo vas a utilizar con consolas de videojuegos actuales, los 120 Hz serán más que suficientes. De hecho, este modelo rinde muy bien en cuanto al manejo del movimiento. En eso también influye su procesador y el hecho de que tenga panel ADS. Por cierto, este modelo tiene su respectiva barra de juegos o Game Bar. Puedes acceder a ella oprimiendo el botón de configuraciones luego de haber conectado tu consola de videojuegos y te provee de estos modos de imagen. Pero en caso de que no puedas cambiar los modos de imagen, debes cerciorarte de que tanto el modo de imagen del televisor como el modo de audio estén ambos en optimizador de juego. De lo contrario, no te permitirá cambiar los modos de imagen de la barra de juegos. Y dentro de otras opciones que permite esta Game Bar te estaría el modo de habitación oscura para, en caso de que lo vayas a utilizar como su nombre lo dice en habitación oscura, decrezcas automáticamente la cantidad de brillo para que ahorres energía y no te molesten tanto los ojos. También puedes acceder al formato Multiview desde aquí si así lo requieres. También puedes acceder a modificar otros parámetros para mejorar aún más, por ejemplo, el nivel de detalles, también las partes con color, las partes que tienen mucha sombra, entre otros parámetros. El resultado en cuanto a input lag de este modelo es realmente muy bueno, no tengo quejas. Probablemente casi que cualquier gamer podrá quedar satisfecho en esta área con este LG QNED 85A. Y hablando del resultado con este tipo de videojuegos que pueden tener mucha oscuridad y ocasionalmente movimientos rápidos, el manejo del movimiento, como te digo, es muy bueno. Personalmente no percibí efecto ghosting, tampoco vas a percibir efecto screen tearing o de rasgado de pantalla porque tiene tecnologías de frecuencia de actualización variables. Y lo que te quiero decir aquí es que el modo juego hace una mejor atenuación general, no se nota tanto efecto blooming, los colores negros digamos que lucen un poquito más profundos. No te digo que el resultado es espectacular en esta área de colores negros, pero es un poco más ameno, es más llevadero. Y personalmente te puedo decir que no me disgustó el tiempo que estuve jugando este videojuego en este LG QNED 85A. No te digo que fue de lo mejor porque te recuerdo que yo soy más exigente con las escenas oscuras, con la profundidad de colores negros, pero por lo menos la experiencia fue agradable o por lo menos no fue molesta. Y en donde sí fue muy agradable y noté un mejor resultado o una diferencia a favor de este LG en comparación a modelos de otras marcas de la misma gama, es con este tipo de videojuegos que tienen mucho volumen de color, especialmente con este Dragon Ball Sparking Zero. ¿Por qué? Porque no solamente percibí mejor gama de colores, mejor combinación y precisión de colores, sino también una experiencia de alto rango dinámico un poquito mejor en el sentido de que se sintió más realista. No digo que la diferencia sea abismal, pero yo sí la pude percibir. Entonces, para esta área gaming con consolas de videojuegos actuales, Xbox Series X, PlayStation 5, por ejemplo PlayStation 5 Pro, este LG QNED 85A va muy bien en cuanto a manejo del movimiento, precisión de colores, nivel de detalles. Como te digo, no percibirás efecto ghosting. La experiencia de alto rango dinámico se siente más realista en comparación a modelos de otras marcas, así que en general, si lo consideras para gaming, aún con videojuegos con escenas con mucha oscuridad, puede ser una muy buena opción a tener en cuenta.
Por último te hablo del sistema de altavoces. Aquí nos da la opción del asistente de sonido personalizado que actúa de una forma similar al asistente de imagen personalizado, pero aquí te provee de ejemplos con audio, obviamente muchos, para que escojas de acuerdo a tus gustos y te creará un modo de sonido de acuerdo a eso. Y lo que te puedo decir en cuanto a rendimiento general, este modelo no es que tenga una cantidad de bajos exagerada, pero su nitidez es muy buena. Siempre he destacado los altavoces de los televisores LG y probablemente en muchas condiciones no requieras de una barra de sonido, pero si eres muy exigente obviamente sí la deberás comprar, o un teatro en casa. Aquí te dejo unas pequeñas pruebas. Eve. I knew from the very beginning that all along I was nothing but a tool to guide you to him. Even the legacies I left behind became part of the plan. I should congratulate you for realizing the truth and making it this far. Ya para terminar entonces, y como te mencioné al principio, no es un televisor para todo el mundo, pero sí es muy bueno en áreas específicas, como por ejemplo precisión de colores, volumen de color, ángulos de visión, cantidad de brillo, manejo de reflejos, escalado de imagen, área gaming, funciones smart, sistema de altavoces. Digamos que el único aspecto no tan bueno es su sistema de retroiluminación LED y su rendimiento en escenas oscuras, que puede resultar tolerable o ameno para algunos, pero no tan agradable para otros. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este modelo, lo comprarías sí o no y por qué, o si ya lo tienes, qué tal te ha parecido. Te recuerdo que puedes apoyar mi canal haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción, también dándole clic al botón like si este video te ha gustado, compartiéndolo en tus redes sociales, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, muchas gracias por ver y hasta la próxima.